Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Continuamos en este precioso salmo, el Salmo 119. Llegamos ahora a la 20ª letra. Son 22. ¿Cuántos nos faltan? 2 nada más. Ya estamos terminando este hermoso salmo. Llegamos a la letra Resh. Esta preciosa letra se refiere a el milagro de volver a empezar. ¿Cuántas veces hemos cometido errores en la vida y a veces uno dijera, si yo no hubiese hecho esto, si aquella cosa, si aquella persona yo no me lo hubiese encontrado, yo no había cometido semejante error? La experiencia nos da a nosotros sabiduría, y esa sabiduría quisiéramos tener un borrador de historias que borrara muchas de las cosas malas que nos han ocurrido. Bueno, Dios te da la oportunidad de que borres tu pasado. ¿Con qué? Con el arrepentimiento. Ven, lava tus pecados, invocando su nombre. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de misericordia y de gracia, te damos gracias, Señor, por el precioso evangelio que llega hasta nosotros. Un evangelio maravilloso, el evangelio de la salvación. Llena nuestro corazón, precioso Padre, con tu divina gracia, con tu precioso Espíritu, amado Dios. Permite, Padre Celestial, que cada día, así de tu palabra, crezcamos en la fe y en el conocimiento de Dios. Que cada día podamos vivir una fe, Señor, verdadera, una fe que salve nuestra alma, Señor. Una fe limpia y pura, que se sostenga, Señor, como viendo al invisible. Bendícenos, amado Dios. En tus manos, amado Padre, colocamos nuestra vida, colocamos, Señor, toda nuestra esperanza en ti, Señor. Tú has dicho en tu palabra que las cosas que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Creemos por tu palabra que hay un cielo maravilloso reservado para todos aquellos hombres y mujeres valientes y de fe que rinden su vida a los pies de Cristo. Creemos, Señor, que has reservado lo mejor para tus hijos, Señor. Y queremos ser tus hijos, Señor. Queremos obedecerte. Queremos vivir una vida, Señor, de obediencia, Señor, de rectitud ante ti, Señor. Tú llamaste a Abraham, tu siervo, tu amigo, y le dijiste, anda delante de mí y sé perfecto. Y no has cambiado. Y lo que tú demandas de cada uno de nosotros es obediencia. Obediencia sin cuestionar. Obediencia completa. Perfecta obediencia. Guarda nuestra vida, Padre Celestial. En tus manos, Señor, colocamos toda situación por la cual atravesamos, amado Dios, todo momento de todo quebranto, todo momento de dificultad. Padre Santo, sé propicio a cada uno de nosotros. Conforme a la generosidad de nuestro Dios, socórrenos y bendícenos, Padre Santo. Bendecimos a nuestra amada Colombia, nuestra ciudad Villavicencio, Padre Celestial. Pedimos, Señor, misericordia por Venezuela, Padre Celestial, que tú obres un milagro en este país que está agonizando, Señor. Oramos, Padre Celestial, pidiéndote protección, pidiéndote bendición sobre la vida, Señor, de todos nuestros hermanos. Guarda, Señor, esa semilla de la fe en cada uno de nuestros corazones y líbranos y guárdanos, Señor, para la eternidad, para la posteridad, Padre Santo. Gracias te damos, precioso Señor. Bendito seas, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos. Podemos sentarnos. Antes de iniciar nuestro estudio, quiero invitarlos cordialmente para que visiten la página de la iglesia. Tenemos una página en YouTube, en donde están a disposición estudios bíblicos, los estudios que hacemos aquí en la iglesia, ahí salen en la página de YouTube. Así que se puede compartir, es para llevar el evangelio. También muchos saludos a la iglesia virtual que nos ve a través de las redes sociales. Entonces es importante que esa herramienta se use. ¿Para qué se hacen esta grabación de los estudios? Para que se usen, para que el evangelio sea esparcido por todas partes y nosotros vamos a ser los medios. También les recomendamos que si visitas la página, suscríbete. ¿Para qué?
Pues para saber cuántas personas están siendo bendecidas con esa página. Bueno, ahora sí vamos a iniciar nuestro estudio, Salmo 119, la letra Resh. La letra Resh se refiere a la cabeza inclinada. ¿Qué quiere decir la cabeza inclinada? ¿Es una posición de qué? De reverencia. Es una posición de humillación, de oración. A eso se refiere. Y vamos a iniciar nuestro estudio leyendo un poquito de lo que nos viene a hablar el libro de Romanos en el capítulo 3. Vamos a catapultarnos desde Romanos para empezar aquí en el libro de los Salmos. Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21. El libro de Romanos nos viene a hablar, Romanos 3, 21, nos habla acerca de la justicia que hay por medio de la fe. Una de las cosas maravillosas que debemos descubrir en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? En el libro de los Salmos, en el Salmo que estamos estudiando, descubre a Jesucristo, que está, ¿en dónde? Está por ahí. En todas las partes de la Biblia, Jesucristo está escondido, profetizado, anunciado, y allí está. Y es lo más importante que nosotros debemos extraer. El libro de Romanos nos habla acerca de la justicia que es por medio de la fe. Dice Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esto es un asunto muy complejo. Y hay cristianos que todavía están confundidos en cuanto a la ley, los profetas y la gracia y la fe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Estoy bajo la ley? ¿No estoy bajo la ley? ¿Qué debo hacer? Romanos nos va a explicar con lujo de detalles qué debo hacer. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos entender algo, pero hay que procurar entender bajo una panorámica, bajo una visión general y no una visión particular. ¿Cómo debo tomar esta panorámica? Jesucristo es judío, ¿estamos de acuerdo? Jesucristo nació bajo la ley y cumplió toda la ley, ¿sí o no? Sí. Al que no hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. Jesucristo mismo dijo, yo no vine a abrogar la ley. ¿Yo vine a qué? A cumplir la ley. Ejemplo os he dado, nos ha dicho el Señor. Ahora, lo que yo debo entender es que la ley no es mala. La ley es santa, justa y buena. Y Jesucristo vino a cumplirla y en ningún momento la ley quedó abolida porque Dios dijo, cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Lo que pasaba es que la ley tenía una pata coja. ¿Cuál era? No podía impartir santidad. La ley exigía una vida de total obediencia, de total consagración, pero no impartía santidad. Ahora la fe y la gracia en Cristo Jesús sí imputa o imparte, ¿qué? Santidad. El Espíritu Santo de Dios viene a vivir en tu corazón si tú le dices que venga. Y entonces en ese momento, el Espíritu Santo, que tú lo pediste, Señor Jesús, yo quiero que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo vengan a mi corazón, los invito a mi vida. Y entonces viene a tu vida y te da la capacidad de vivir una vida ¿en qué? En santidad. Y entonces eres capaz, estás capacitado para cumplir la ley en obediencia a Dios, pero no eres salvo por la ley, eres salvo por la fe en Cristo Jesús. En una vida ¿de qué? En una vida de obediencia para que como luminares brillemos en un mundo de oscuridad. La ley no salva, solo Cristo salva. Pero la ley perfecciona. Sí. No matarás. ¿Eso es malo o eso es bueno? Eso es bueno. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es todo eso? Ley. ¿Qué tiene de malo? Nada. Eso es bueno.
Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, eso pensar, eso hacer. Seguimos leyendo acá. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo 23 nos demuestra la base del juicio de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir? ¿Por cuántos pecados me puedo condenar? Eso es lo que la gente no ha entendido. ¿Cuántos pecados cometieron Adán y Eva para ser expulsados del paraíso de Dios? Uno. Se les había impartido una ley de un solo mandamiento. ¿Y cuál era? De todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Y comieron. Y fueron expulsados. ¿Qué tengo que aprender? Mira, una de las cosas más difíciles cuando uno entra al ejército es aprender a obedecer. Tenemos un chip que como que las reglas no las queremos obedecer. Somos personas dadas a la desobediencia. No haga esto, le dice uno al niño. No se coma los dulces. ¿Y qué hace? Se come los dulces. No me vaya a coger este florero porque usted lo coge y lo parte. Y usted llega y está partido. ¿Qué pasó? Sí, lo partió. La desobediencia florea fácilmente en nuestros corazones. Entonces seguimos leyendo acá, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justificación? Es el acto soberano de Dios de declarar a una persona justa. ¿Quién es justo? ¿De nosotros quién es justo? Nadie, pero todos somos justos. ¿Entendimos? De nosotros como iglesia, ¿quién es justo? Nadie. Pero por las virtudes del que murió por nosotros, todos nosotros, ante los ojos de Dios, somos justos, santos, puros, llenos ¿de qué? De las más nobles y preciosas virtudes, porque no nos ve a través de nosotros, sino a través de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿De quién? Del que no conoció pecado, del Santo Hijo de Dios. Y esa santidad nos es sobrepuesta. Y nosotros somos declarados como santos. Así, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es esto? Una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. A quien Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir el sacrificio propio, adecuado, exacto, encaja como anillo al exacto. Antiguamente bajo la ley se ofrecían corderos, machos cabríos, pero no borraban el pecado, solo cubrían el pecado, pero no lo borraban. ¿Por qué? Porque no era la propiciación. ¿Por qué Jesucristo es la propiciación? Porque fue hombre como nosotros, 100% humano. Y como 100% humano, 100% obedeció a Dios, 100% santo, 100% hombre, 100% muerto. ¿Qué es Jesucristo? El sacrificio, ¿qué? Apropiado. Igual que nosotros, con carne, pero sin pecado. Con sangre, pero sin pecado. El único cordero limpio, puro y perfecto de Dios. ¿Provisto por quién? Por Dios mismo. Por eso nos dice la palabra de Dios que en Él y solo en Él hay perdón de pecados. Con la mira de manifestar en este tiempo la justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. Qué versículo tan precioso. ¿Quién es el único justo? Solo Dios es justo. Muy bien. Jesucristo es Dios. Bueno, el único justo, ¿quién es? Dios, Jesucristo. Y a través de su justicia nosotros somos justificados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado
por la fe sin las obras de la ley. No quiere decir que nosotros somos como burros sin dueño, que brincamos de potrero en potrero, que nos revolcamos en el barrizal que encontremos. No, nosotros tenemos unas reglas que son claras, precisas y concisas. Nosotros tenemos un reglamento interno que aquí está para obedecer. Bastante bien hecho, completo. Quiere decir entonces, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es la justificación que viene por la obra preciosa de Cristo. Porque, versículo 29, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea, los judíos tienen la ley y ellos se deleitaban y se orgullecían de la ley. Nosotros no la teníamos. Ahora viene el versículo 30. Porque Dios es uno y el que justifica por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, nosotros los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley. Mira la pregunta y la conclusión. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es perfecto. La gracia, la presencia del Espíritu Santo en mi vida me da la capacidad de refrenar el pecado en mi vida y vivir una vida de santidad. Convertirme en un verdadero cristiano implica sacrificio. ¿Sí? ¿Y qué tengo que sacrificar? El pecado en mi vida. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y para eso hay unas normas. Normas sanas y útiles de comportamiento. ¿Cómo se llama eso? La ley. Pero debo entender claramente que si hago eso, no quiere decir que por hacer o por obedecer la ley voy a ser salvo. No, la salvación es única y exclusivamente por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Salmo 119, versículo 153. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Aquí tenemos al salmista que posiblemente es alguien que pasó por muchas aflicciones. Nuevamente muchos atribuyen este Salmo 119 al rey David, a un hombre que conoció de primera mano lo que era tener muchas aflicciones y muchos enemigos, pero también encontramos que era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios nos oye y nos ayuda. Es nuestra decisión caminar en esta vida con la ayuda de Dios o sin la ayuda de Él. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí se dice que la suerte del gavilán no es la suerte del garrapatero. O sea, si yo no hubiese conocido a Dios, ¿mi vida sería diferente? Sí, había sido más dura, más cruel, más amargada y más desdichada. ¿Por qué? Los trazos del destino son caprichosos. Pero al que le tocó, le tocó. Hay personas que tienen unos trazos más suaves y una vida más descansada. Hay otros que no. ¿Qué marca la diferencia? ¿Puedo cambiar mi destino? Solo si Dios está contigo y si tú tomas las armas de la fe. Entonces tenemos acá, mira mi aflicción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado. Vamos a leer en el Salmo 34, versículo 17, un poquito atrás, el Salmo 34, versículo 17, y leemos lo siguiente, Salmo 34, versículo 17. Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué quiere decir esto? Dios es mi ayudador, Dios me oye. ¿Qué debo hacer cuando estoy en la olla? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Pero muchas veces parecemos la pelotica de ping-pong, rebotamos para aquí, rebotamos para allá, y no sabemos que en vez de estar rebotando de un lugar a otro, ve y busca tu cuarto, cierra la puerta, ¿y qué? Dobla tus rodillas y busca, ¿a quién? A tu Dios.
Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. No es simplemente, Dios mío, ayúdeme. Señor, ¿cuándo viene mi bendición, Señor? A veces no sabemos orar. A veces no conocemos a un Dios que es un Dios que es puro amor y puro sentimiento y que demanda de nosotros que le busquemos ¿con qué? Con el corazón quebrantado. Muchas veces nuestros hijos nos hablan de una manera cruel, orgullosa, soberbia, y entonces no me va a comprar los zapatos. ¿Y qué dice el papá por dentro? Pues no. Pues me toca andar con esos rotos. Pues ande. Dios es un Dios que te ama, pero yo debo entender que no es igual a mí, y no estoy de tú a tú, y yo debo acercarme a Él con temor reverente y con respeto, con un corazón contrito y con un corazón humillado, y entonces hallaré la ayuda del Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. A veces las situaciones en la vida nos dan reduro, pero nuestra soberbia no nos deja, ¿qué? Quebrantar el corazón. Y no nos queremos arrepentir y la situación cada vez se pone peor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Por qué? Cuando uno lee eso, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo? Porque el oro, para ser más fino, debe ser fundido. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque entre más fundido sea el oro, más puro es, más escoria sale. Y es necesario que vengan dificultades, y es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué? Porque Dios te está probando. ¿Y por qué Dios te está probando? Porque quiere que seas más excelente, más puro, más como Él. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Qué quiere decir esto? Dios te protege. Dios tiene cuidado de cada pelo de tu cabeza. Tu integridad está en las manos de Dios. Dios te protege. Y muchas veces nos pasan cosas duras. Y muchas veces son llamadas de atención. ¿De quién? De Dios. Oiga, no tuerza el camino. Oiga, enderece sus pasos. Porque Jehová al que ama disciplina. Volvemos a nuestro Salmo 119 y pasamos al versículo 154. Dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Esto es algo muy precioso. Defiende mi causa y redímeme. ¿Quién ha dicho, mía es la venganza? Dios. No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor, dejad lugar a la ira de Dios. Déjele el juicio al juez, que esa es su responsabilidad. Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Es importante que nosotros aprendamos a extraer de este libro de vida. ¿Cómo es que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Cómo es que la palabra es viva y eficaz? Cuando tú la obedeces. Se convierte en viva porque tú la vives, y eficaz porque te aconseja y te guía por el buen camino. Penetrará hasta lo más profundo de tu corazón y te enseñará a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra.
Hoy día, desafortunadamente, en la época antigua, la palabra era confiable. Tengo su palabra, tiene mi palabra. Y eso era, eso era un documento, eso era algo que la gente hacía respetar su palabra. Hoy día, la palabra de Dios es totalmente confiable. Toda ella es maravillosamente perfecta. Versículo 155 dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Desafortunadamente, la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Y dice, pastor, ¿por qué dice desafortunadamente? Porque casi siempre está amarilla en el Salmo 91 y no la lee. Y compran unas Biblias de exposición, grandes, gruesas. Pero es el libro más vendido, el menos leído, el más mal interpretado y sobre el cual hay una amplia ignorancia. Qué importante es que nosotros verdaderamente nos demos y nos dediquemos a estudiar la palabra de Dios. Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. ¿Qué quiere decir esto? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3, quiere decir que a veces la gente que no gusta de entender la palabra de Dios está muy lejos de llegar a conocer la verdad que Dios tiene para nosotros. ¿Qué cita les di? Segunda de Corintios. Ah, sí, aquí está. Segunda de Corintios 4:3. Estoy en primera. Dice, segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Qué significa la palabra evangélico? Portador de buenas noticias, portador de las mejores noticias para la humanidad. ¿Cuál es? Perdón de pecados, salvación y vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero la gente no lo ha entendido. Hoy día la gente menosprecia y usa de una forma hasta, usted es evangélico. Usted es un evangélico. Parece que esa palabra se convirtiera como en una maldición. Somos evangélicos porque creemos en los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. ¿Creemos en que esos evangelios hablan de Jesucristo? Sí, hablan de Jesucristo. Somos evangélicos. A mucho honor, somos evangélicos. Pero muchas personas ignoran el evangelio porque tienen una fobia contra la palabra, ¿qué? Evangélico. No quieren saber nada de los evangélicos y no han entendido que si no aprenden a conocer los evangelios, nunca conocerán. ¿A quién? A Jesucristo, porque los evangelios hablan de Jesucristo. Y nos dice en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué hace Satanás? Precisamente hace esto. ¿Qué hace Satanás? Decirle a la gente, es que los evangélicos son malos. Hay que leer los evangelios. Usted se pone a leer la Biblia y ¿qué? Y se vuelve loco. Inmediatamente la gente que asume esa manera de pensar dice, uy, no hay que leerlos, no hay que leer la Biblia. ¿A quién le interesa que seamos unos ignorantes de la voluntad de Dios? A Satanás. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
¿Por qué muchas personas abren la Biblia y leen y dicen, uy, yo no entendí nada, nada? Porque es un libro espiritual, porque necesitas el Espíritu Santo para entenderlo. Porque tienes que ir con un corazón contrito en humildad a buscar la voluntad de Dios. Y a veces nada de eso tenemos. Versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Qué es esto? El conocimiento verdadero. ¿Cuál es? La gloria del Padre está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está todo eso? En los Evangelios. ¿Qué manifiestan los Evangelios? La verdad de Dios y su obra redentora para con nosotros. Volvemos a nuestro estudio y nos sigue diciendo, lejos está para los impíos la salvación, porque no buscan tus testimonios. ¿En dónde se busca la salvación? En la palabra de Dios. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Tremendo es esto, misericordia y juicio. ¿Sabes quién es el Dios de misericordia? Nuestro Dios. ¿Y sabes quién es el Dios de juicio? El que juzgará y un día hará arder este planeta en fuego. ¿Quién? El mismo Dios. El que ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Tienes la oportunidad de elegir con quién te quieres encontrar. ¿Con el Dios de misericordia o con el Dios de juicio? El Dios de juicio es un Dios justo, que no tendrá por inocente al que es culpable y le pagará lo que se merece. A cada uno le dará su merecido en su regazo. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios. Muchas veces nosotros somos muy inconscientes de la bondad de Dios alrededor de nosotros. La misericordia de Dios es muy grande. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca se apartó de nosotros su misericordia. ¿Se acuerdan de Coré? La rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Eran levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Los que se encargaban del sacerdocio de Dios. ¿Y qué pasó con Coré? Tuvo celos. ¿Tuvo celos de quién? De Moisés y de Aarón. Ellos eran muchos sacerdotes. Y Moisés dijo una palabra: presentaos vosotros y nos presentaremos nosotros ante Jehová. Y cuando ellos hablaron duras cosas contra Moisés y contra Aarón, ustedes se han enseñoreado de nosotros y ustedes están ahí por metiches y nadie los puso. Moisés dijo: si de la manera que mueren todos, que pasado el tiempo se mueren porque se murieron de viejos, y si así se mueren ellos, Dios no me puso acá. Pero si de una forma sobrenatural la tierra que está debajo de sus pies se abre y se los traga, entonces Dios me puso acá. ¿Y qué pasó? La tierra se abrió y los tragó. Debemos tener mucho cuidado en desconocer a Dios. Desconocer a Dios es atentar contra nuestra vida. Conoce al Señor. Pero para conocer a Dios tenemos que leer, ¿qué? Su palabra. Y cuando le conozcas, vas a encontrar al Dios de juicio y al Dios de misericordia. Y es el mismo, pero son dos caras de la misma moneda. ¿Quieres al Dios de misericordia? Ámalo. ¿Y qué dice el Señor? Yo amo a los que me aman. Y le decimos a Dios que le amamos cuando obedecemos su palabra. Seguimos nuestro estudio, dice: muchas son tus misericordias, oh Jehová. Qué maravilloso es que nosotros aprendamos a ser agradecidos, aprendamos a tener esa visión de ver las grandes misericordias. Vivifícame conforme a tus juicios. ¿Qué quiere decir eso? Dame vida
yo sé que tú no me vas a destruir, sino que tú me vas a dar vida. Conoce a Dios, mas el que me oyere habitará tranquilo, sin temor del mal. Versículo 154. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. David era un hombre que tenía que podía decir, yo tengo muchos enemigos. David tenía un enemigo muy grande que era el rey Saúl y lo perseguía con todo un ejército. Y David huía y muchas veces desarrolló habilidades, como dice la palabra, él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. David era un diestro corredor y trepador de muros, pero en algunas ocasiones Saúl le ganó la carrera. Y ya lo tenía Saúl para matarlo, y solo si Dios no intervenía lo mataba. Y Dios intervenía y lo salvaba. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios te dice corre, corre. Si Dios te dice pelea, ciñete de valor y pelea. Pero Dios te puede decir perfectamente, no habrá necesidad para que pelees. Salid al campo de batalla y hallaréis a todos tus enemigos muertos. Y así fue, así es. ¿Qué debo hacer? Como buen soldado debo aprender a disponer mi corazón. ¿A qué? A lo que Dios me ordene. Y lo que me mande, eso haré. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. La importancia de no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de los mandamientos de Dios, porque son vida. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Esta parte es tremenda y a veces esta parte puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros, porque desafortunadamente a veces uno ve que la vida es injusta. Y en esa injusticia de la vida a veces uno encuentra que a los malos les va como bien. Uno dice, ay, bendito sea Dios que tengo mi motico, que está pasando aceite, pero hay que mirar a ver cómo la mando a arreglar. Y uno mira gente que no teme a Dios, que no le importa absolutamente nada y tienen plata, carrazos. Hay un salmo muy especial que nos lleva a tener en cuenta estas cosas y a observarlas con los ojos de Dios. Salmo 73, versículo 1. Salmo 73, este Salmo 73 es un salmo en el cual el salmista se encuentra en esta disyuntiva tremenda de la vida hasta que encuentra la respuesta en Dios. Versículos del 1 al 9, Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros nos ponemos a ver a donde no debemos ver. ¿Qué me manda la Biblia? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. El ojo no se llena con pocas cosas, pero con un mugrecito ya cierra el párpado. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Son sanos, no pasan trabajos como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona y se cubren de vestido de violencia. Son soberbios y son violentos. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, hablan contra Dios y su lengua pasea la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tienen una forma de hablar muy terrible. Saltamos al versículo 16 al versículo 18, aunque les recomiendo todo el Salmo, que es muy hermoso. El 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Qué piensa uno cuando pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué este impío pecador, Dios lo castigó con plata? A veces, cuando nos dejamos llevar, ¿de qué?
del amor al dinero y de la codicia, uno empieza ¿a qué? A codiciar esas cosas. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, donde no lo encontró al impío, donde estaba el lugar vacío en su ausencia, en el santuario de Dios. Porque muchos impíos y muchas personas que tienen dinero no necesitan de Dios, o mejor dicho, ellos piensan que no necesitan de Dios. Dice, ciertamente les has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada les sirve el dinero cuando se muera. 26 al versículo 28 de este mismo capítulo dice, mi carne y mi corazón desfallecerán, mas la roca, mi carne y mi corazón desfallecerán, mas la roca de mi corazón, mi carne y mi corazón desfallecerán, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces aquí tenemos nosotros, hay otro versículo que dice, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere qué? Su alma. Tenga mucho cuidado. El dinero corrompe. No es tanto que el dinero tenga un poder de maldad, sino que despierta la maldad que hay en nosotros. Por eso dijo Jesucristo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque da una falsa confianza. ¿Quién? El dinero. Versículo 58, que ya lo leímos. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Cuando tú amas los mandamientos de Dios, Dios lo sabe. Te bendecirá el Señor. Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Sin embargo, muchos cristianos padecieron necesidades y fueron personas humildes y fueron personas pobres y corrían de un lugar a otro sin morada fija. Aún nuestro Señor Jesucristo. Dos personas se le acercaron a Jesucristo interesadas y le dijeron, Maestro, te seguiremos a donde quiera que vayas. Porque le vieron que multiplicó panes y peces y dijeron, uy, ¿aquí dónde está? Aquí está. Y el Señor les responde y les dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde meter su cabeza. Muchas personas dicen que Jesucristo de qué vivía si no trabajaba. Vemos que él tenía muchas casas y las arrendaba. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces él vivía de los arriendos. No vivía de los arriendos. Jesucristo dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde meter su cabeza. Yo no tengo casas. ¿Qué tenía él? Nada. Cuando fue a la cruz, le vistieron con ropas espléndidas. Cuando fueron a romper su manto, se dieron cuenta que era un manto sin costura. Muy bueno. Solo los ricos vestían ese tipo de trajes, o personas que eran muy amadas. Y alguien en su telar, con una dedicación impresionante, le tejía una túnica especial y muy difícil que se llamaba sin costura, o sea, con una sola hebra de hilo. Hacían toda la túnica. Eso era un trabajo impresionante. Por ser un trabajo tan impresionante, era muy costoso. Pero Jesucristo, había personas que lo amaban mucho. Y él tenía eso. Casi todo judío tenía ¿cuántas túnicas? Una. Solo una.
No se parece al closet de la casa de ninguno de nosotros. El Señor dice, teniendo techo, sustento y abrigo, esté contento con eso, porque sin nada entramos a este mundo y sin nada nos vamos. ¿Cuántas mudas de ropa le piden a uno cuando alguien se muere? Una. Tenemos que aprender a tener nuestro corazón y nuestros ojos puestos en la esperanza viva que hay en Cristo Jesús. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Llegamos al versículo final, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué quiere decir esto? La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Llegará un día en donde el juicio llegue. ¿Cuál será el día del juicio? Se conoce como el juicio del trono blanco. ¿Qué es el juicio del trono blanco? El juicio del trono blanco es cuando ya se termina la historia de la humanidad en cuanto a su redención. ¿Cuándo se termina la historia de la humanidad en cuanto a su redención? Cuando el hombre endurezca su corazón de tal manera que ya no quiera arrepentirse. ¿Y entonces qué? Vendrá el juicio. Vamos a Apocalipsis y allí terminamos nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El título que encontramos allí dice, el juicio ante el gran trono blanco. ¿Qué clase de juicio es este? El juicio final. ¿A este juicio irán los cristianos? Como testigos, pero no para ser juzgados. Allí estaremos como ¿qué? Observadores. ¿De qué? De que Dios es justo. Vi un gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. ¿En dónde quedó la tierra y el cielo? En ninguna parte. Fueron destruidos. ¿Y destruidos por qué? Por el fuego. Todo el universo está hecho como un campo minado. Cada estrella está hecha para autodestruirse. Y algún día todo prenderá candela y ¿qué quedará? Nada. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Qué clase de muertos? Los muertos muertos. Los muertos que llegan a la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte ante el juicio del trono blanco. Es la segunda muerte. La primera muerte, ¿cuál es? Mueren físicamente y van al infierno. La segunda muerte, salen del infierno, pasan al trono blanco y son echados al lago de fuego. La segunda muerte. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay libros y libro. El libro de la vida solo contiene tu nombre. Si es que tú lo pides, Dios te escribe. Pero el libro de tus hechos no solo tiene tu nombre, tiene todo lo que has hecho. Y se abrirán los libros, ¿y qué sigue? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mal entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Usted se imagina que a veces uno va a un lugar a pagar un recibo y ve una cola por ahí de unas 20 personas y uy, no, eso hay un gentío. Allá va a estar toda la humanidad que no aceptó a Cristo. Y eso sí será un gentío. El problema es que allá no hay problema de tiempo. Todos tienen que aprender ¿a qué? A esperar su turno. Y le llegará su turno y se le dirá por qué se le va a sentenciar y se le sentenciará.
La muerte y el Hades, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Usted dice, ¿de dónde el pastor saca eso de la muerte segunda? Ahí está. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Pero ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios, si yo no estoy inscrito? Porque inscribirse es tan fácil. ¿Cómo me inscribo? Con tu boca y con tu corazón. Ay, sí, sí. Y si tú quieres inscribirte, dile a Dios, pidiéndole perdón por tus pecados: Señor, yo no quiero ir al lago de fuego, yo no quiero ir al infierno, inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y Dios lo inscribe. Y empiezas. Y luego viene la tarea, empiezas a reportarte a clase. Y la tarea es, mire, lea, mijito, mire, lea y obedezca. Esa es la tarea. Y continuamente nos evalúan. Y vamos a aprobar o a reprobar. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque vemos, Señor, cómo la Biblia explica la Biblia. Y cómo tu palabra, Señor, tiene tanta sustancia y tanto sabor a Mesías, a salvación, a Cristo, a redención, a perdón y a gracia. Te pedimos, amado Dios, perdón por nuestros pecados. Te rogamos, Padre Celestial, que sanes, que limpies nuestro corazón de tanta maldad, Señor Jesús. Muchas veces, Señor, lo mejor que hacemos es desobedecerte. Y queremos, Señor, llenarnos de conchudez diciendo: Señor, pero todos pecan, pero todos son, hay unos más malos que yo. Y puede que sea cierto, pero si no te apartas de tu pecado, morirás. Mas el que peca contra mí, dice nuestro Dios, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Ten misericordia de nosotros, precioso Señor. Limpia nuestra vida, Padre Celestial, y danos, Señor, un corazón deseoso, Señor, de obedecer y de cumplir cada uno de tus preceptos. Ahora te pedimos, amado Señor, que prepares nuestro corazón para recibir la bendición de la Santa Cena. Que podamos, Señor, con una limpia conciencia, Señor, ser bendecidos, porque ese es tu propósito. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice nuestro Dios, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que quiero. A Jeremías le dijo el Señor: si te convirtieres, Jeremías, yo te restauraré. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Danos, Señor, esa identidad como hijos de Dios. Danos, amado Dios, ese compromiso de santidad que debemos vivir, y guárdanos del mal, precioso Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cantamos un cántico. Mientras cantamos un cántico, nuestros hermanos nos pueden ministrar la Santa Cena. Cantemos un cántico.
Puestos de pie, mis amados hermanos, Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo nos habla acerca de las instrucciones de la Santa Cena. Primera de Corintios 11, 23, leemos así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tenemos acá el segundo acto espiritual que Dios instituyó, la Santa Cena. Hablábamos hoy en el estudio de que me debo inscribir en el libro de la vida. Sí. ¿Y cómo me inscribo? Pidiéndole por fe a Dios que me inscriba. ¿Y debo tomar la Santa Cena? Sí, y debo tomar la Santa Cena. ¿Y me debo bautizar? Sí, me debo bautizar. Y todos esos actos de fe y obediencia deben ser voluntarios, individuales y libres. Y ninguno tiene costo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, de la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, pero se refiere a la muerte. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un examen de conciencia sobre mis actos, que si yo le pido perdón al Señor, el juicio se aleja de mí. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho que si yo confieso mis pecados, Él los arrojará en lo más profundo de la mar. ¿Y qué más dice? Y nunca más me acordaré de ellos. Si mis pecados son perdonados y son borrados, ¿de qué se me acusa? De nada. Y entonces serás declarado justo, recto y limpio, si realmente de todo corazón pedimos perdón. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de proezas, de gracia, de amor, de misericordias, por tu gran misericordia, Señor, viendo la incapacidad del ser humano de ser santo, enviaste al santo a morir por nosotros los pecadores. Y Él tomó nuestro lugar, Señor. Y nos dejó las instrucciones, Señor, para que nosotros, en obediencia, Señor, entremos en esa armonía con el Padre, Señor. A través de su cuerpo, a través de su sangre, tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna. Padre nuestro, gracias por todo lo que soportaste por nosotros. Gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo cada día con nosotros, Señor. El hecho de que llevemos años creyendo y permaneciendo en la fe no es porque en nosotros haya ese derroche de lealtad y fidelidad, sino porque tú nos sostienes de la mano derecha, Señor. Porque eres tú, Señor, el que nos indica cada día el camino que debemos seguir. Gracias te damos, oh Dios amado. Bendecimos este pan que representa tu cuerpo entregado al sufrimiento, al martirio, Señor, y a la muerte. Bendecimos, Señor, esta copa que representa tu sangre derramada hasta la última gota, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y te pedimos, oh Señor nuestro Dios, nosotros queremos entrar en el pacto, Señor. Queremos hacer un pacto de amor contigo, Señor. Queremos decirte que aceptamos tu sacrificio en la cruz y que venimos, Señor, humildemente a refugiarnos bajo la sombra de tus alas, Señor. Bendícenos, Padre Celestial. Bendice el pan, Señor, bendice la copa y los tomamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Tomemos, hermanos, el pan y la copa.
Terminamos nuestro estudio con una exhortación que le da Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, dice Pablo a Timoteo, que era un joven pastor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios. Este precioso y maravilloso libro lleno de todo el amor y la gracia de Dios está escrito para alguien. ¿Para quién? Para mí y para ti, para todos nosotros, para todos los que querramos verdaderamente caminar el camino que el Señor nos ha dado. Maravilloso Señor, gracias te damos por tu gran bondad y tu inmensa misericordia. En tus manos, Señor, queremos crecer como siervos de Dios, dispuestos, Señor, siempre a obedecer tu palabra, Señor. No permitas, Señor, que la necedad que hay en nuestro corazón, Señor, se ponga y se preste, Señor, para desobedecerte, sino que por el contrario, con toda disposición, con temor reverente, cada día podamos encontrar el gozo de servirte, el gozo de obedecerte, el gozo, Señor, de ser tus hijos, Padre nuestro. Gracias porque tú nos has encontrado, Señor. No dejes que nos salgamos de tus manos ni de tu camino, Señor. Bendícenos, guárdanos del mal. Bendice cada uno de nuestros hermanos, sus familias, el trabajo de sus manos. Bendice, Padre Celestial, nuestros niños, amado Dios, nuestros hijos, nuestro hogar, Padre nuestro. Levanta, Señor, tu preciosa y maravillosa mano y bendícenos, oh Dios nuestro. Bendecimos, Señor, también lo que voluntariamente apartamos en diezmos y ofrendas, y te agradecemos porque tú eres, Señor, el que nos provee todas las cosas. En tus manos, Señor, colocamos nuestra vida, oh precioso Señor, dándote gracias en todo y por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.